Buen día a todos. El día de hoy les presentaremos el tema del narcotráfico. Pero, ¿qué es el narcotráfico? Es el comercio ilegal de sustancias tóxicas, mayor conocidas como drogas, en cantidades muy grandes. El proceso del narcotráfico comienza con el cultivo de estas drogas. Después se produce y concluye con la distribución y la venta de dichas sustancias. Es realizado por organizaciones ilícitas conocidas comúnmente como cárteles. Algunos grupos son conocidos internacionalmente y los integrantes de estos grupos siempre portan armas y los líderes manejan grandes cantidades de dinero. También es importante saber cómo empezó el narcotráfico en nuestro país. El narcotráfico en nuestro país comienza a inicios del siglo XX en Mazatlán, Sinaloa. Las versiones populares apuntan a Lin Chang Wong como el responsable, un inmigrante chino quien llegó a México en 1911. Se le considera uno de los principales iniciadores del cultivo de drogas en nuestro país. Debido a que el clima en Sinaloa era perfecto para la siembra de amapola, se comenzaron a realizar grandes cultivos de esta. Chang Wong llegó en un principio a Estados Unidos y luego viajó a México. Sirvió como médico con los revolucionarios del norte, pero dejó el ejército años después. Vivió en El Dorado, Sinaloa, y un sacerdote lo bautiza como José Amarillas. A todo esto, existe la creencia de un pacto realizado entre Estados Unidos y México, relacionado con el narcotráfico. Sin embargo, no hay pruebas confirmadas de este. Así pues, el pacto consistía en buscar un lugar ideal para el cultivo de amapola en nuestro país, ya que las fuerzas militares del norte demandaban el consumo de esta sustancia. A esto se le suma que un señor de apellido Amarillas, de ascendencia china, ayudó para encontrar el lugar perfecto para la siembra. Un tiempo después, se empezó a demandar más sustancias como la heroína, cocaína y marihuana, dando origen a los cárteles como el de Guadalajara y el del Golfo. Y bueno, después de conocer los inicios del narcotráfico en México, ahora es momento de conocer los sucesos importantes antes y ahora sobre el narcotráfico, un asunto interminable. Sin duda, el periodo más sangriento se dio al llegar el 2006. El expresidente Felipe Calderón del PAN se enfrenta a los cárteles que ya no solo se dedicaban a vigilar y proteger el tránsito de los cargamentos de droga, sino que entran en conflicto para controlar el territorio. Algunos de los momentos más sangrientos a partir de esta época en adelante fueron 15 de septiembre del 2008. Presuntos miembros del cártel de los Zetas arrojaron granadas a una multitud que celebraba el Día de la Independencia en la occidental ciudad Morelia, dejando 8 muertos y más de 100 heridos. 25 de agosto del 2011. Hombres fuertemente armados y enmascarados incendiaron un casino en la norteña ciudad Monterrey, cobrando la vida de 52 personas, la mayoría mujeres. El entonces presidente Felipe Calderón declaró 3 días de duelo y arremetió con Estados Unidos, el principal mercado de la droga mexicana. 7 de octubre del 2012. Efectivos de la Marina mataron al máximo líder del cártel de los Zetas, Heriberto Lascano, en el norteño estado de Coahuila. Su cuerpo fue robado de una funeraria por un comando armado. 11 de julio del 2015. El Chapo Guzmán escapó por segunda vez de una prisión de alta seguridad por medio de un túnel construido justo debajo de su celda. 8 de enero del 2016. Las fuerzas de seguridad recapturaron a El Chapo después de perseguirlo por los desagües en su natal Sinaloa. 6 de septiembre del 2018. Autoridades encontraron los cuerpos de al menos 166 personas en el estado de Veracruz, una importante ruta para el tráfico de droga hacia la frontera estadounidense. Y uno de los sucesos más recientes ocurrió el 14 de octubre del 2019, donde presuntos sicarios del CGNG mataron a tiros a más de una docena de policías en una emboscada en Michoacán. En uno de los ataques más sangrientos contra las fuerzas de seguridad desde que el presidente López Obrador asumió el cargo a fines del 2018. Al día siguiente, soldados mataron a 14 presuntos criminales en el vecino estado de Guerrero. A continuación les hablaremos sobre las consecuencias o problemas que trae el narcotráfico.
Antes de empezar a hablar sobre este aspecto, primero hay que saber cuáles son las causas, las cuales hay 5 relevantes que son. Primera es el desempleo. El desempleo origina problemas de fondo, como miseria, abandono escolar, pobreza, falta de oportunidades y de seguridad social. Esto hace que las personas que no tengan un trabajo concurran a estos medios para generar recursos. La segunda es la falta de educación. La principal cuestión del narcotráfico en el país es el consumo local. El narcotraficante busca compradores locales, mientras más jóvenes y sin educación les conviene. También existen factores sociales. Estos pueden ser el desempleo, la pobreza y, como ya dije, la falta de conocimiento, pues por otra parte dichos motivos influyen mucho en la compra y venta de este tipo de mercancía. La tercera es la corrupción. En México, la ambición y el poder lo es todo, pues se han registrado que los mexicanos pagaron alrededor de $2,000 millones en sobornos para apoderarse de este tipo de mercancías. Las dos últimas son la posición geográfica que tiene el país. Esto quiere decir, como estamos pegados con Estados Unidos, los narcotraficantes hagan vías para transportar su mercancía, o por otros medios más internacionales como la vía Colombia, México, Estados Unidos. También otro factor sería el comercio de armas ilegales que afectan la frontera del norte del país. Una vez conociendo las causas, ahora podemos entrar de lleno a conocer las consecuencias. Se puede decir que existen 3 consecuencias que ha traído el narcotráfico en el país. La primera es la aparición de nuevos cárteles. Cuando el expresidente Felipe Calderón asumió el poder en 2006, en México ya se contaba con 4 grandes cárteles del narcotráfico. Pero en la actualidad el panorama es otro. Son 6 las organizaciones con presencia en casi todo el país. Según los datos de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos, ODEA, se trata de los carteles con mayor impacto en México. Los Zetas, el Cártel Jalisco Nueva Generación, Guerreros Unidos, el Golfo y el grupo de los hermanos Beltrán y Leiva. En el 2020 existen alrededor de 24 cárteles activos. La segunda consecuencia es la violencia. En 2006, en total se cometieron alrededor de 10.237 homicidios y en el 2009 hubo 34.582 homicidios dolosos, según el Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía, INEGI. En los primeros años de la guerra contra el narcotráfico, los combates se concentraron en Chihuahua, Tamaulipas, Michoacán y Guerrero. Ahora el 65% de los homicidios se cometen en el Estado de México, Jalisco, Sinaloa, Veracruz, Baja California, Guanajuato, Michoacán, Guerrero, Chihuahua y Ciudad de México. Y el tercero es el exilio forzado. Uno de los problemas que se han presentado en el país es el desplazamiento forzado por la violencia desde 2006. Miles de personas han huido de sus comunidades para protegerse de enfrentamientos armados o por amenaza de cárteles del narcotráfico, en donde estos han podido crear pueblos fantasmas. A continuación, les estaremos mostrando 2 gráficas. En la primera podemos observar cuál es la tasa de asesinatos que ha generado el narcotráfico entre los años de 2006 y 2011. En esta segunda gráfica podemos observar cuáles son las zonas de la República Mexicana que están habitadas por cárteles del narcotráfico. A pesar de estos sucesos, hay que saber cómo vemos hoy el narcotráfico. Bueno, el narcotráfico hoy en día es visto como una amenaza hacia la seguridad de las personas y esto provoca temor, ya que en la actualidad existe mucha violencia en el país gracias a esto. Y por eso se volvió muy común. Cabe destacar que en algunos lugares del país las personas no pueden salir sin sentir temor de ser heridos gracias al narcotráfico. Les agradecemos mucho su atención y esperamos que esta información les haya ayudado a entender un poco más de este tema y a conocer cómo ha afectado a nuestro país.